Tus manos. Bueno es Dios. Es bueno. Bueno es Dios. Él es bueno. Bueno soy. Bueno es Dios. Bueno es Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, Él es mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, Él es mi canción. Decimos. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Él es bueno, bueno. Oh, Dios. Oh, bueno es Dios. Ahí donde estás, empezá a recordar todas las cosas que pasaste y viviste. Porque en todo momento Dios ha estado contigo. En todo momento Él va a estar contigo. No te dejará, no te desamparará. Siempre que busquemos hacerlo parte de nuestra vida, siempre que lo pongamos en primer lugar, su fidelidad, su gracia, su amor, nunca va a fallar. Siempre que lo pongamos en primer lugar.
Por eso ahí donde estás, decirle: Dios, yo a vos te tengo en mi primer lugar. Yo a vos te pongo en el primer lugar. Yo a vos te pongo en el lugar que te corresponde. Me tomo de tu mano y no me suelto nunca, porque tú no vas a dejarme, tú no vas a abandonarme nunca. Te amo, Cristo, te amo. Y una vez más, tú nunca me dejarás. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. ¿Te animás a aplaudir y cantarlo? Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Sí, Señor. Vamos a aumentar la intensidad de los aplausos. Prepara tu más fuerte ovación a la fidelidad de Cristo. ¿Listo? ¡Oh, sí, Señor! Tres, grita fuerte, grita fuerte. Vamos, grita, grita, grita. Bueno es Dios. Te amamos, te amamos. Dale todo, dale todo, dale todo. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Gracias, Señor. Abriremos las Escrituras. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Las Escrituras hoy serán abiertas en el libro de San Lucas, en el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hasta ahí. Lo que nos muestra este Evangelio de San Lucas, según la mirada que el Señor le presentó a San Lucas referente a la tentación, nos presenta a un Señor Jesús que salió de las aguas del Jordán, pero hace un detalle bastante importante. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Esto nos muestra que la palabra, el verbo hecho carne, como recién estábamos cantando, no solo se metió en las aguas y fue embebido de la palabra, sino que esa paloma en símbolo que se había puesto sobre su hombro, que era el Espíritu Santo de Dios, lo había llenado, lo había completado. Y en estos recursos, con esta preparación, con esta dotación, Jesús, hombre, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que ahí estuvo 40 días siendo tentado por Satanás. Quizás la tentación no lo aclara acá, eran en sus pensamientos, era en la soledad de ese desierto, en no tener ningún tipo de compañía, en no tener ningún tipo de recurso para abastecerse. En el relato de Marcos que leímos la semana pasada decía que estaban las fieras, quizás podían ser animales como los mismos demonios, queriendo atormentar en sus pensamientos. Pasó 40 días. Pero cuando él ya no dio más y su cuerpo estaba debilitado y su vida estaba totalmente vulnerable, donde empezó a tener hambre, así como pudimos tener mucha hambre vos y yo, es a donde el diablo aprovechó en su mayor tentación, en su vulnerabilidad, cuando el cuerpo no le daba más, cuando sus emociones estarían al borde. Ahí es donde Satanás lo comienza a tentar y le dice: ¿por qué no te autoabasteces? ¿Por qué estás pasando esto? Si yo sé que si les dices a estas piedras que se conviertan en pan, tenés el poder creativo, si sos hijo de Dios. Y empezó a hablarle de su identidad, de la firmeza de quién era. Y le comienza a decir: si realmente eres el Hijo de Dios, tienes el espíritu creativo para poder abastecerte en tu necesidad. Y el Señor le contesta de lo que estaba lleno. Su panza estaba vacía. Su panza estaba vacía en lo natural, pero estaba lleno en lo espiritual. Y le dice: ¿sabes qué? No solo de este pan vive el hombre, sino que vive de la palabra de Dios. Y es con la que él le contestó, porque su estómago estaba lleno de la palabra. Y era lo que necesitaba él para poder salir de esa tentación. No necesitaba el pan natural. Y Satanás, al ver de que él no se autoabasteció, que no utilizó los recursos fuera de Dios para autoabastecerse, para proveerse a sí mismo, le dijo: yo te voy a mostrar todos estos reinos y no vas a tener necesidad de sufrir para adquirirlos, solamente que me adores. Y ahí probó la tentación
de que Él no tenga que pasar por el sufrimiento de la cruz, porque Él ya sabía de qué muerte iba a morir. Porque lo podemos ver en los relatos donde Él predica y enseña a sus discípulos de qué muerte iba a morir. Y el diablo lo viene a tentar ahí en su alma, en sus emociones, y decirle: no tenés necesidad de pasar por lo que crees que tenés que pasar. Si me adorás, todo esto que a mí me entregó Adán, yo te lo puedo dar a vos. Tengo otro plan mejor. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Hay una palabra que dice que solamente voy a adorar a Dios. Así que tampoco entró en esa tentación. Y el diablo va por la tercera tentación a sus emociones y al alma, al Adán que él creía que tenía enfrente. Y le comienza a decir: mira, también la palabra, ya que me hablas de la palabra, la distorsiona en la boca de Satanás, en la boca de un mentiroso, siempre una palabra viva y verdadera es distorsionada. Le dice: si hablas de palabra, bueno, la palabra también dice que si te tirás de acá, va a haber ángeles que te van a sostener para que tu pie no tropiece. Y el Señor le dice: yo no necesito mostrar mi poder a nadie. Y ahí es donde está tratando de buscar el orgullo de Jesús. El de poder, el demostrar quién era. Él no tenía que demostrarle nada a nadie quién era. Porque la mayor demostración iba a ser cuando Él vencía la tentación. Por eso a veces no comprendemos en lo natural, porque creo que cualquiera de nosotros hubiéramos utilizado cualquiera de estos tres recursos y lo hubiéramos llamado milagros y lo hubiéramos llamado, bueno, creo que la palabra me va a comprender y la voy a adaptar a mi necesidad de autoabastecerme fuera de Dios. El de ejercer un poder y un orgullo frente a otros diciendo de que yo así represento y muestro a Dios. Mira, siempre el diablo va a buscar tu vulnerabilidad cuando estás en el borde de tu situación para poder tocar tus emociones, tu alma, tu razón, tu voluntad, cuando no das más. Pero ¿sabes de qué tienes que estar lleno para poder pasar esa tentación y esa prueba? Tienes que estar lleno del Espíritu. Si estás lleno del Espíritu y no de tu razón, sucederá como le sucedió al Señor Jesús. Cuando terminó la tentación tiene un tiempo, tiene fecha de vencimiento. Cuando ya no le quedan más recursos a Satanás y ve que está vencido, se tiene que ir. Y si quieres salir de la situación en la que estás, en la prueba en la que estás, vence con la llenura de la palabra, del Espíritu Santo, y verás cómo Él ya no tiene más nada que hacer con tu vida. Es verdad que dice por un tiempo, porque esto se iba a repetir en otras situaciones y con otros formatos. Pero él ya sabía, Satanás, que a través de esta tentación que no pudo ejercer, que ya era más que vencido a través de Jesús. Y la identidad del Hijo se manifestó. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas reflexionar. ¿Estás lleno del Espíritu de Dios? Estás embebido en la palabra de Dios porque es por fuera y por dentro. Para que cuando el Espíritu te lleve a la prueba para ser aprobado y maduro en lo que estás lleno ya, el diablo no encuentra recursos para tentarte. Porque quiere tratar con tu alma, con tus emociones, con tu razón, con tu voluntad. Y por ese lado, y aún confundiéndote con la palabra, que vos hagas cosas fuera de la voluntad de Dios. Simplemente estar lleno del Espíritu de Dios te sacará del estado en el que te puedes encontrar hoy. Meditemos.
Gracias, mi Señor. Aleluya. Tome su lugar, su asiento, por favor. Gracias, chicos. Estamos en el acceso del anteúltimo mes del año, donde se nos viene automáticamente el proceso de lo que tomó lugar, el transcurso y el paso de este tiempo, de este año, y automáticamente también el pensar la pandemia que hemos transitado y toda esta pandemia que hemos vivido y de la cual el Señor nos permite ahora estar y compartir este tiempo que le podemos decir post-pandemia, ¿no? Aunque todavía hay reminiscencias del virus y muchas otras cosas, aquí todavía mantenemos bastante distanciamiento y muchas situaciones de protocolo por causa del tiempo presente que estamos viviendo y el cuidado que queremos mantener sobre la casa. Quiero volver a lo que estábamos hablando el día jueves con respecto a la palabra y la fe y en cómo estamos nosotros posicionados escuchando o recibiendo esa palabra. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 4. En el versículo 1 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, se nos anunció el Evangelio, pero no les aprovechó el oír la palabra. A ver, repita conmigo: no les aprovechó. Mire a alguien y dígale: ¿por qué no le sacaron provecho? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? Desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría en este presente, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos
que dar cuenta. A Él le tenemos que dar cuenta. Bueno, estuvimos hablando con respecto a lo que escuchamos, que es muy importante, qué usted está escuchando, a qué su oído está conectado. Y el segundo punto era cómo escuchamos, que es tan importante como el primero, inherente uno al otro. Cómo escuchamos incluye lo siguiente: escuchar con compresión, que incluye tanto la capacidad de comprender como obedecer a lo que se escucha. Luego veíamos recibir la palabra con humildad. Como nos dice Santiago, recibir la palabra con humildad implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, esa es una disposición, y todo lo que estamos viendo es cómo es nuestra disposición, cómo escuchamos lo que escuchamos con respecto a la palabra del Señor. Voy a volver sobre el punto donde habla de que no haya un corazón duro, no endurezcáis vuestros corazones, dice, y que un corazón duro no permite que la palabra penetre. Ahora, yo estaba pensando y meditaba cómo uno mismo puede evaluar si está teniendo o si percibe de que está en una dureza de corazón, que yo mismo estoy duro en algo. Porque a veces nosotros hablamos con respecto a duro cuando uno está enojado con otro y de pronto alguien de la familia te dice afloja un poco, no seas tan así. Y la Biblia no está hablando de dureza en el sentido de un enojo. No está hablando de dureza en el sentido de que estoy fastidiado por algo y entonces digo, a este no lo perdono, lo que me hizo o lo que me pasó. Está hablando de otro tipo en el cual la palabra no está tomando lugar porque por diferentes acciones o maneras ha producido de que eso tiene dureza. Y ese corazón se tornó duro y comenzó a ponerse en una posición incorrecta. Entonces, nosotros estamos observando lo fundamental que es poder acceder a la posición de reposo, y como nos dice aquí, que aún queda un día en el cual todos debemos acceder a esa posición de reposo, y nos habla de Josué. Josué es la figura, Josué es la sombra de la realidad en el espíritu de entrar a una tierra de reposo. La palabra profética que Dios le daba al pueblo de Israel era de que les iba a dar reposo de todos sus enemigos. Quiere decir que entraron a la tierra prometida y tenían una tierra que les pertenecía y que aparte iban a tener reposo de sus enemigos. Hubo una generación que no entró. Hubo una generación que quedó postrada en el desierto y solamente 2 pudieron acceder al reposo y a acceder a la tierra de las promesas. Eso es una figura. Y nos relata aquí por qué no entraron. Porque cuando escucharon la palabra, no la acompañaron con fe. Entonces hablábamos, el unir la palabra y la fe es realmente importante o fundamental. Cada revelación de la naturaleza de Cristo en las Escrituras, cada vez que nosotros leemos las Escrituras y permitimos que la palabra se nos revele y que el Señor se nos revele y que el Cristo se nos revele y que esta palabra no sea simplemente una lectura logos, sino que sea un rema, una palabra viva y revelada, nos da la oportunidad para más transformaciones. Si no, simplemente leemos un versículo, nos parece agradable y nos coloca en una posición de decir, qué lindo esto. Y tal vez puede ser como cuando alguien lee hoy a través de los WhatsApp o todos los mensajitos, hay palabras o expresiones o frases que suenan bien.
y que son alegóricas, agradables y que te dan expresiones y realmente hay gente que las repite y lo hace trascender. Pero la palabra de Dios no es simplemente una buena frase. La palabra de Dios es la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y es en la semilla, porque Dios encerró en la semilla, y en la semilla está el poder de la transformación, del cambio, y es a través de la semilla, porque Dios lo encerró todo en la semilla. A ver, sin irme del tema, Génesis nos dice que cada semilla va a producir según su género y según su especie. Entonces, si nosotros permitimos que la preciosa semilla de la palabra de Dios entre en nuestro corazón, va a producir según su género y según su especie esta preciosa semilla. Entonces, está encerrado ahí en permitir y hacer que esa palabra tome lugar y comience a producir los frutos en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar la palabra y empezamos a recibir la palabra del Señor, esto comienza a producir transformación en nuestra vida. Y la transformación no es solamente un hecho que de pronto la palabra de Dios actúa en un área o en un momento, no, es continua. Somos seres vivos y la transformación no fue un hecho de una vez que yo estaba mal por algo y vino la palabra de Dios y me dio paz y ya quedó anecdótico en un hecho que me pasó hace tiempo. No, la palabra y nosotros somos seres vivos y necesitamos continuamente estamos en un tiempo de cambio continuo. Estamos todo el tiempo produciendo transformaciones y cosas en nuestra vida. Así que cuando usted cree que las cosas están tranquilas, no, todo sigue moviéndose. Por eso, lo primero que hace usted en la mañana es ir al baño a despedir los líquidos, porque aunque usted estuvo reposando, tu cuerpo sigue trabajando, porque es orgánico, siempre está en trabajo, siempre está en movimiento, siempre está produciendo. Así que nosotros tenemos que ver que no podemos quedar a un hecho que me aconteció. No, hoy en día yo hoy necesito que la palabra de Dios, y como decía mi esposa, citando al Señor Jesús, que estaba en el desierto y que no tenía alimento porque pasó 40 días sin comer, pero estaba lleno de la palabra. Y eso es lo que estamos queriendo, que en tu corazón esté lleno y permitas que esta semilla produzca el resultado. El segundo punto que voy a tratar ahora es que nosotros debemos mirarnos en la palabra, como dice Santiago, como en un espejo. Tenemos que mirar la palabra como en un espejo y observar en esa palabra, que esa palabra sea el estándar para nuestra vida. Y que a través de la transformación yo me guío por la palabra de Dios. Y permitir que esa palabra trabaje en mí. Y que la palabra sea el espejo en el cual no solamente me miro, es el estándar, y esa palabra es la que va produciendo las transformaciones en nuestra vida. Es la palabra de Dios la que produce esos cambios que usted y yo estamos necesitando. Es que nosotros necesitamos cada día ser moldeados, modelados en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra fe. La fe tiene que ir creciendo y cada día más y más creciendo. Yo tenía una lista aquí que había anotado para un encuentro que voy a tener con jóvenes de aquí, de la iglesia. Y comencé a notar de una entrevista que le hicieron a uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y que este hombre se llama Warren Buffett. Y él, entonces toman frases de él o pensamientos de él, como él tuvo resultados económicos, y dice, se necesitan 20 años para construir una reputación, pero solo 5 minutos para arruinarla. Luego le siguen preguntando, y él dice, si un gerente, si un empleado de mi empresa, él maneja millones y millones de personas del mundo,
Si una persona de mi empresa pierde dinero en una mala acción, en un mal comportamiento, dice, seré compasivo. Pero si pierde una pizca de reputación de la empresa, seré implacable. Ahora, estas frases y estas teorías humanas suenan muy buenas. Y suenan de un estándar de moral, y no estoy diciendo que está mal, no, por eso las leí, porque me parecen interesantes. Pero esto habla de moral, y nosotros no estamos aquí hablando de moral, nosotros estamos hablando de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y que usted y yo no representamos a una empresa, que usted y yo no representamos un nombre de un organismo público. Usted y yo somos embajadores de Cristo Jesús. Y si un hombre para una empresa en la cual él la construyó a base de reputación personal y general de la empresa en ciertos ámbitos de conducta es implacable, nosotros tenemos que observar a nuestro Señor, porque yo no me represento a mí mismo. Yo no me represento aquí en esta plataforma, no me estoy representando a mí, no estoy hablando en nombre mío, estoy trayendo lo que dice la palabra y cómo le estoy hablando a mis hermanos, cómo debe ser la actitud nuestra o la condición en la cual me debo conectar a esa palabra para que la palabra venga a mi vida y produzca los frutos necesarios, los resultados que me bendicen a mí y honren al Padre. Es decir, no se trata de, porque podemos tomar esta palabra con un sentido religioso, no, porque tenemos que ser así, pero el hombre no va a ser así por un esfuerzo humano. Somos cambiados por la palabra, somos cambiados por el Espíritu del Señor, somos cambiados por el poder de Dios. Por eso es fundamental esto que estoy hablando, cómo es tu conexión y tu relación con la palabra del Señor. ¿Cómo estás conectado, relacionado con la palabra de Dios? Estamos observando no solamente lo que oímos, sino cómo lo oímos. ¿Cómo lo oímos? Estamos poniendo un punto de un corazón duro, un corazón cerrado, un corazón que está descubriendo que llevo semanas o años o tiempo, que usted debe identificar. Estoy permitiendo que la palabra produzca, porque lo leí rápido, pero una de las condiciones fundamentales es no solamente conectarse, tener la actitud de recibir esa palabra, sino accionar en obediencia a lo que se está escuchando. Reaccionar, actuar, comportarnos obedientemente sobre lo que se nos está diciendo. El tiempo se me acorta y quiero ser bien claro y bien preciso. Y después voy a tratar de unir algunos puntos que solté muy rápido. Aquí dice el versículo 2 del capítulo 4, en la segunda parte dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No tenían fe cuando oyeron la palabra que estaban oyendo. ¿A quién se refiere aquí? Se está refiriendo al pueblo de Israel cuando quedaron postrados una generación en el desierto. Y dice que esa generación no le puso fe a lo que oía. Voy a decir dos cosas. Después voy a entrar directo en lo que quiero decir. La Escritura nos dice que no solamente oyeron, sino que también vieron la gloria, vieron el poder de Dios, vieron los milagros, las cosas sobrenaturales, vieron la redención que hizo Dios con ellos. Así es que no hay una pauta, una pizca de decir, ¿qué le faltó aquí para no creer?
Porque lo que decíamos la semana y lo que decíamos el día jueves, que a veces no recibimos la palabra porque la recibimos de los hombres. Pero sí es a través de los hombres que recibimos la palabra. Porque por eso tenemos el principio del enviado. Para recibir el mensaje necesitas recibir el mensajero. ¿O cómo usted recibe las cartas en su casa? ¿Cómo llega el correo o el impuesto a tu casa? Por medio del cartero. El cartero trae la carta. Si no recibís al cartero, no recibís la carta. ¿O a usted nunca le pasó que dice, no me llegó la boleta del gas? Y si usted le pregunta al cartero, dice, no, lo que pasa es que usted tiene unos perros, dice, y cuando me soltó los perros no pude ponerle la carta en el buzón. Pregúntele a que está a su lado, ¿no tendrás unos perros? Por ahí no te llegan las cartas. Los perros no permiten que llegue el mensaje ni el mensajero. Y lo vamos a decir al revés, los perros hacen que el cartero no llegue, y si no llega el cartero no llega el mensaje. Hay que preguntarse si nosotros no tenemos algunos perros que los soltamos antes y no está recibiendo al mensajero y le está mordiendo los talones y dice, no, acá no entro. El punto que te perdés el mensaje que trae ese mensajero para tu vida. Por eso leímos todos los versículos, no leímos versículos así porque sí. Por eso Isaías capítulo 6 que leímos el día jueves, ¿a quién enviaré?, preguntó el Señor. Isaías dijo, envíame a mí. Ahí está el enviado. ¿Y qué iba a llevar el enviado? El mensaje que Dios le quería comunicar. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no fueren enviados? El oír y el predicar y el recibir el mensaje. Los perros van a impedir que recibas al mensajero y al mensaje. Unamos y empecemos a examinar. Corazón duro. ¿No habrá algunos perros? Bueno, esto es el pastor, sí, bueno, sí, la iglesia, sí. Y no te das cuenta, pero estás soltando los perros. Y están impidiendo que el mensaje llegue a tu vida. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Segunda pregunta. ¿Y cómo van a creer en aquel que nunca escucharon? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que vaya y les predique? Siempre el mensaje va a venir a través de un enviado. Y si cuando usted tiene el mensaje, observa que tiene algún pero, bueno, pero, dígale al que está a su lado, ese es un Doberman, dígale, un Doberman. En lugar de un pero, es un perro, póngale una R más. En lugar de un pero, es un perro. Que impide, bueno, pero, el pastor, bueno, pero, la Biblia dice, pero. Esos peros son como los Doberman, no te dejan acercarte a la casa, a entregar la carta. Yo tengo uno así que parezco un pastor medio de otro bando, así. Un perrito caniche toy. No me hace muy valiente pasear un caniche toy por el barrio. Ando con el caniche toy así. El caniche toy mío es bueno. Pero no sé por qué se la agarró con el sodero. Y el sodero viene, deja el agua así, la soda, y le muerde los talones así, pero despacito, no le hace nada. Ahora, un perro así no impide que el sodero venga. El sodero viene y le pone la mano en la boca y le juega así, y el otro como diciendo, te voy a matar, y el sodero le juega con la mano todavía, mientras el otro hace que le está mordiendo. Un perro así no impide que llegue el agua a mi casa, pero si yo tengo un Doberman. Hay un vecino que un día estaba caminando yo en mi caminata diaria y venía con un Doberman así por la calle y tenía bastante soga. Y yo iba caminando sobre el borde y el Doberman parecía endemoniado. Se le ponían las orejas, pero y me ladraba por acá el Doberman. Y yo descubrí dónde vive ese vecino y nunca paso ni por la vereda.
Pero en serio, estábamos recorriendo con mi esposa, caminando los dos juntos, y dice, vayamos por esta calle. Digo, no, ahí vive el del Doberman, le dije. ¿En serio? Y me dice mi esposa, ¿pero cómo le vas a tener miedo? No, porque un día pasé y el Doberman contra el vidrio se pegó así como diciendo, acá está Miguel, me lo voy a comer. No paso por la casa porque tiene el Doberman. Un Doberman te va a bloquear que llegue el cartero y la carta, y usted necesita la carta. No el cartero no se queda en tu casa. En tu casa se queda la carta. Usted necesita recibir el mensaje. Usted necesita capturar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Bueno, me quedé con este punto. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, nosotros necesitamos recibir al enviado para recibir el mensaje. Luego dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. ¿Qué nos enseñó las Escrituras y qué dijo Jesús? Hoy vamos a comer el pan, símbolo de la palabra. Que si en una casa no te reciben, sacudite el polvo, sacaste el polvo de los zapatos, sacaste el polvo de tu ropa, porque no te vas a llevar nada de esa casa. Porque no te recibieron a ti y no recibieron lo que vos portás o lo que vos cargás, que es a Cristo. Esta mesa tiene que ver con recibir al mensajero, sentarte con ese mensajero y comerte el mensaje. En el versículo 17 de este capítulo dice así: así pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Tenga ahí, ponga, no sé, el dedo, un zapato, la dentadura, ponga algo ahí, ponga así, acá, márquelo y vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Vamos de un punto al otro. Movamos. Si la fe, si el oír la palabra produce fe, y aquí dice, oyeron la palabra, pero no tenían fe, ¿por qué se bloqueó el proceso? Sería mi pregunta. Vamos de vuelta. Romano nos dice, el oír la palabra, como consecuencia de oír la palabra, produce fe, le brinda el suministro, la sustancia para producir fe, los contenidos de fe. Oír la palabra, fe. En el libro de Hebreos dice, oyeron la palabra, pero la palabra no les sirvió. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Es como si la fe es por el oír y acá se cortó el ciclo. ¿Por qué se corta el ciclo? ¿Por qué si oír la palabra produce? Si oír la palabra es lo que genera fe. Si el pueblo de Israel no solamente escuchó a Dios en la montaña, lo escuchó y lo vio, la gloria de Dios, viendo sepultados los enemigos, lo palparon con sus ojos, vieron el mar abrirse, las aguas pasar en seco. Vieron los milagros donde morían los primogénitos de los egipcios. El lamento y el lloro era el grito de los vecinos que se le moría. O el esposo que era primogénito, o el primer hijo, quisieron subirse al caballo y el caballo era primogénito, se le murió. Había mortandad en toda la tierra. Sin embargo, en ellos no había muerte, en ellos había fiesta. Comenzaron a recibir los vestidos, las mejores túnicas, los mejores vestidos, los collares, el oro, y salieron de fiesta en la madrugada. Vieron el poder de Dios, cruzan el Jordán, comienzan a celebrar del otro lado cuando el enemigo es sepultado. Ahí están todos los sentidos. Pero no es con los sentidos, es con el Espíritu.
No operan los sentidos en lo que ves, en lo que razonás. Tenés que conectarte al espíritu de esta palabra. El comer este pan en esta mañana no es un ritual de entendimiento teológico, humano, religioso. Es recibir este pan que es la palabra. Necesitas comer este pan. Necesitas llenarte de la palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se accede al reposo. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Pero si yo la bloqueo por un corazón duro, y un corazón duro no me permite, entonces tengo que empezar a examinar. Hay dureza en mi corazón. Examine en el último tiempo cómo estuvo el espejo de la palabra trabajando en ti. ¿Cómo leíste la palabra? ¿Cómo la palabra trabajó en tu vida? Te estoy mostrando un ejemplo para activar los cambios en tu vida. Los comportamientos de transformación diario. Cuando yo leí la palabra pensé en otro. Cuando medito estoy criticando o estoy pensando en lo que le pasó a la vida de otro hermano. O estoy comiendo la palabra y esa palabra me está trabajando en mi interior y decir, Miguel, esto es necesario. Miguel, necesitas esto. Necesito cambio en esta área. Necesito producir resultados. Necesito recibir la palabra. El ponerme yo con la palabra. Si no, lo que va a producir es que no voy a tener fe en lo que estoy escuchando, y lo que estoy escuchando no va a producir el resultado, y nunca voy a acceder al reposo, igual que una nación y que toda una generación que murió en el desierto y se perdió vivir en la tierra que era por heredad. Y hoy Dios tiene una heredad en este presente, y esa heredad, esa posición es lo que te hablamos siempre, es Sión. Sión es la posición de una vida plena, pero plena no porque hay plata en el bolsillo o salud en el cuerpo, es que Él lo llena todo en todos. Es en Él. No nos determina, no lo define, como mi esposa hablaba de que el diablo lo vino a tentar con el estómago, con las tirates de acá para demostrarle y tocarle sus emociones. Nada lo define al Cristo, nada terrenal define a Cristo. Y usted y yo somos igual que Él. No te define si hoy un problema de salud toca tu cuerpo. No te define si una crisis en el hogar está tomando causa en tu familia. No te define si hoy tenés o no tenés dinero en tu bolsillo. Nada de lo terrenal te define. Te define la naturaleza y la gracia de Dios que portás dentro tuyo. Eso es lo que define quién usted es. ¿Cuánto maná hay en tu vida? ¿Cuánta palabra de vida hay dentro tuyo? Hoy siéntate a esta mesa. Y lo que te leí de reputación, que lo dice un hombre que tiene una empresa y está preocupado por la propia reputación de él y por la empresa que él generó. Esta es la familia de la fe. Y esto no es una reputación de un estándar humano, terrenal, que tiene que ver con lo que dije antes, no me sale ahora la palabra, como cuando hay normativas humanas, como se dice, moral. Esto no se trata de moral, esto se trata de nueva naturaleza. Esto se trata de cargar la nueva naturaleza. Tu nueva naturaleza necesita comer este maná. Tu nueva naturaleza necesita llenarse del maná de la palabra de Dios. Y que al llenarte de este maná y de esta palabra, la fe tomará lugar en tu vida, la fe crecerá. La palabra producirá el resultado. Y ese resultado de fe y palabra te hará vivir en la posición de reposo. En la posición donde tu confianza, tu seguridad, tu paz no está determinada por nada terrenal, ni si hay policía cerca, ni si tenés al médico. No, porque el Espíritu Santo está en tu interior y en tu corazón y tienes comunión con el dador de vida, con el Señor. Si la fe, si el oír la palabra produce fe,
¿Cómo es que la Biblia en hebreo nos dice, escucharon la palabra y no la acompañaron con fe? Cortaron el proceso. Cortaron el proceso divino. Examine por un instante, ¿hay algo en mi vida que está deteniendo el proceso de productividad de la palabra? ¿Hay algo en mi vida, en mi corazón, que está bloqueando el proceso de producir en mi vida? Porque la cosecha está determinada por la siembra, por la semilla. ¿Cómo una persona sabe que va a tener una gran cosecha? Por lo que sembró. Por eso Timoteo dice, el agricultor con paciencia espera la cosecha. Sabe lo que sembró, sí, tiene seguridad de lo que va a cosechar. Tiene seguridad de lo que le vendrá como recompensa por causa de lo que sembró en su campo. Examine, ¿qué hay sembrado acá? Hay palabra. Está lleno de palabra, tiene contenidos de palabra, tiene palabra, o se ha tornado un corazón duro. Cuando miro las Escrituras, me veo en un espejo, se me revela Cristo, se me hace el rema, se me revela la palabra y se me pone la palabra revelada y comienzo a ver que necesito procesos de cambio. O empiezo a decir, bueno, igual hay otros peores que yo. Entonces no estoy permitiendo que la palabra trabaje. Lo que estoy permitiendo es que una mente humana critique comportamientos de otro y yo me compare en un estándar para abajo en lugar de uno para arriba. En lugar de elevarme, retrocedo. Es un engaño satánico que bloquea y hace que la palabra de Dios no produzca en tu vida. Reputación. En la mesa se le sentó Judas. En la mesa se pueden sentar muchas personas. Pero ¿cómo accedemos a lo que esta mesa produce? Conectándote correctamente, teniendo una correcta conexión con el pan, con el vino, que es figura de Cristo, la palabra, la sangre del nuevo pacto, la sangre que nos limpia, y recibir lo que esa palabra produce en nuestras vidas. Sentarnos a la mesa como familia, con la familia de nuestro Dios, pero no por reputación, sino porque la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió, nos hizo una nueva criatura y nos hizo hijos de Dios y heredero. Por eso nos podemos sentar a esta mesa. El acceso a esta mesa es imposible con sudor de la frente. El acceso a esta mesa es gracia. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros. Este es el regalo que Dios nos dio. Es imposible. Así no crea. No, pero yo hago cosas que otro no hace. No es por obra. No es por esfuerzo. No es por mostrarte. Esto es por conectarte correctamente a la mesa. Y si te conectas correctamente a la mesa, la salud y la gracia que hay en esta mesa activará en tu vida como un medicamento que produce los cambios sustanciales en tu cuerpo, atacando el cáncer, atacando la enfermedad, atacando los gérmenes, atacando las bacterias. Conéctate a esta palabra y recibe los anticuerpos contra todo ataque del enemigo, contra toda obra del diablo.